he cortado una cuerda de un 2 metros 10 y ahora la voy a poner. Me mido desde la mano hasta la garganta. Yo mido muchas veces con la mano. Bueno, pues ahora la voy a poner ahí. Este lado es más corto y este lado es más largo. Con un nudo. Y ahora la parte más larga, que es esta, la llevo hacia allá. Le doy la vuelta. Paso por medio. Más o menos que es lo que queramos aquí que cuelgue. Un poquillo menos, así. Ahora le doy la vuelta otra vez. Y lo introduzco por medio. Y hago ahí otro nudo. Las doblo por la mitad y las voy a ir colgando ahí. Lo doblo por la mitad y ahora introduzco la hebra por medio. Y voy haciendo nudos, 12 nudos. Ha quedado así. Ahora lo divido en dos partes iguales. Y la hebra de la izquierda me va a servir de guía, la cojo con la derecha. Y voy envolviendo cada cuerda 2 veces. Que quede bien bonito el nudo. Lo deslizo y se va quedando muy bonito. Con la guía siempre es la misma, lo que cambia son las hebras, las otras, y cada hebra la voy envolviendo 2 veces. Que quede bonito el nudo. Ahí. Esto con todas esas cuerdas. Con la parte de la derecha atrapo la hebra de la derecha con la mano izquierda y voy envolviendo con la mano derecha. Que quede bien los nuditos hechos 2 veces con cada cuerda. Ahora la siguiente cuerda 2 veces. Así con todas, de un lado y otro, hasta llegar ahí. Pues lo he hecho así un poquito en forma de triángulo, separando al final un poquito los nudos de aquí y ya está, sale en forma de triángulo, si no saldría más redondito. Bueno, pues ahora me queda anudar la parte esta central, esta de la derecha pasa por encima y por debajo. Hago un nudo y otra vez igual, por encima y por debajo. Y se hace un nudo ahí, tirando bien el nudo central. Ahora voy a hacer una trenza con esta parte de la cuerda de la izquierda y 2 más. La paso por debajo y por medio y tiro. Cojo otra cuerda, ya tengo 3, siempre se trabaja con 3 cuerdas, la de la izquierda por debajo y por medio, y tiro hacia arriba. Y veis que se va formando la trenza. Otra vez, ya tengo 3 cuerdas, he tomado otra, entonces por debajo, la de la izquierda, por medio y hacia arriba. Y la trenza por el otro lado también se hace con 3 cuerdas. La de la derecha pasa por debajo, luego por medio y se tira hacia arriba. Esta ya se deja, se atrapa otra hebra, otra cuerda, ya tengo 3. Con esta de la derecha la paso por debajo, luego por medio y tiro hacia arriba. Y se va formando la trenza, así hasta que llegue
a la mitad. Ya he hecho la trenza en los dos lados, ahora voy a hacer un nudo central aquí. Este pasa por encima y el otro y también por debajo. Otra vez por encima y por debajo. Y hago el nudo central. Cambio la hebra de sitio y se queda un nudo bien cerradito ahí en medio. Ahora voy a hacer otra vez lo mismo que aquí. Con esta de la izquierda, que va a ser la guía, voy a hacer otros nudos de estos redonditos, envolviendo 2 veces con cada hebra. La guía siempre sigue la misma, la atrapo con la mano derecha, la siguiente, que salgan los nudos redonditos, para eso se desliza y al final quedan muy redonditos. Hasta ahí, lo voy a hacer lo mismo. Ahora con este lado, ahí. En este caso la atrapo con la mano izquierda y trabajo con la derecha. Otro. Ahora voy a hacer lo mismo, pero dejándome 2 cuerdas a los lados, igual que esto. Entonces voy haciendo. Ya he hecho 2. Hay que hacer 2 con cada cuerda, no más. Pero ahora me voy a dejar eso. He hecho 8 nudos. Aquí al final también me lo voy a dejar para hacer otra figura. 8 nudos aquí y 8 nudos aquí. Ahora voy a hacer 5. Me dejo 2, otros 2 más en cada lado y hago 5 nudos. Este es uno. Ya cada nudo hay que hacerlo 2 veces. Dos, así hasta 5. En el otro lado igual. Ahora me dejo otros 2 de los lados y ahora solamente voy a hacer 2 nudos. Uno. Y 2. Y por el otro lado igual. 2. Este es uno que se hace 2 veces. 1. Y 2. Ahora, a partir de esta del centro, estas van a ser las guías, voy a hacer lo mismo pero hacia la izquierda.
con todas las cuerdas que tengo aquí, las voy a utilizar. Y con esta del centro me sirve de guía y voy a hacer hacia la derecha ahora. Le he hecho un nudo, pero no tenía que habérselo hecho. Bueno, pues ahora hago aquí un nudo plano en medio, utilizando estas cuerdas de aquí de en medio, que son 6. Voy a utilizar 4 para el centro y las 2 de los lados para hacer el nudo. Ahí. Y para el otro lado doy por supuesto que los nudos normales los sabéis hacer. El nudo plano. Y ahora voy ahí, voy a cerrar el rombo, lo he hecho así, ahora voy a ir hacia la izquierda, lo mismo hacia la izquierda. Dejando más o menos la misma separación que hemos dejado arriba y uno más. Y ahora por el otro lado igual. En este caso me voy hacia la derecha. Son 4 nudos en total. 3 y 4. Cuatro nudos. Y ahora ya el nudo central, que se hace siempre pasando el de este por encima y por debajo, por encima y por debajo. Lo cambio y tiro. Se ajustan. Y ya está. Luego al final todas estas hebras, todo lo voy a deshilachar para que se quede más bonito.
Aquí tengo una rama de encina que la quiero utilizar para colgar macramé, para hacer un tapiz de macramé y colgarlo en la pared. Pero esto es un tronco tal y cual viene de la encina. Pero ahora lo quiero lijar, lo quiero poner bonito. O aquí tengo lo que me he encontrado en casa, una lija, un cepillo, no sé, a ver cómo me la arreglo para ponerlo lisito. Aquí he empezado un poco a rasparlo así y a ver cómo me queda. En el campo hay troncos ya que vienen ya, están ya pelados, pero no los uso porque yo creo que se van a romper. Este es nuevo y es por tanto más fuerte.